Muy Recording in buenas, progress. muy buenas noches, estimada Kenis, muy buenas noches a todos los asistentes a este importante foro sobre la historia del ferrocarril en Manabí y en el Ecuador. Muchas gracias de manera especial a nuestro conferencista de esta noche, al ingeniero Jaime Abel Páez Muentes, un experto a nivel nacional e internacional sobre la construcción y la importancia del transporte a través de las líneas férreas. Y en este día que recordamos la Revolución Liberal, ¿cómo no recordar uno de los hitos más importantes para esa época, para 1908, cuando un 25 de junio se puso el último clavo en los rieles del ferrocarril que unió la sierra con la costa? No solo se concluyó con una gran obra de infraestructura, de modernidad, de innovación, de avanzada, de un gran desafío en cuanto a la técnica constructiva por lo empinada de nuestras cumbres andinas, sino que se logró ese gran hito de integración, de promover la unidad nacional, de integrar la costa con la sierra para la producción, para el desarrollo social. Alfaro fue un gran integracionista, promovió la unidad nacional y la unidad también latinoamericana. Entonces, qué mejor homenaje que rendirle un tributo a uno de sus legados más grandes, porque no solo fue una gran obra de infraestructura, de innovación, de tecnología, de modernidad para la época. Alfaro fue un avanzado, un ilustrado, un visionario, sino también el símbolo que significaba la unidad de la costa con la sierra, la integración del Ecuador, de la patria entera. Y en este día, dentro de una jornada muy intensa que celebramos allá recordando el 5 de junio de 1895, hace 126 años, la gesta más grande y transformadora de toda la historia republicana, de toda la historia del Ecuador, la revolución liberal, que le dio derechos a la mujer, que convirtió al Estado en un Estado laico, en un Estado donde se podía tener la participación de la mujer en la política, en la economía, un Estado que garantizaba los derechos de los más pobres, de los hermanos campesinos. Promovió Alfaro la soberanía y la integración nacional. Por eso nos sentimos complacidos de compartir este foro con académicos, de compartir este foro con estudiantes, compartir este foro con historiadores, compartir este foro con todos los hermanos manavitas, con nuestras autoridades cantonales, parroquiales, autoridades provinciales, de los distintos niveles de gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, que en este mes ratificamos nuestro compromiso, que en nuestro caso es de honor y de amor por el desarrollo de todo Manabí, donde ningún manabita se queda fuera. Le rendimos también un homenaje con cultura, con nuestra identidad, que es orgullo de todos los manabitas, una identidad propia. Y la estirpe de ese viejo luchador que llevamos como una heredad, tenemos que honrar su memoria también con grandes transformaciones. Hoy estamos tejiendo de vías de dignidad y esperanza nuestro Manabí profundo, sobre todo llevando justicia social y equidad territorial a nuestras campiñas, a nuestras costas, integrando parroquias, cantones, integrando a Manabí con hermanas provincias. Así que les doy la más cordial bienvenida y a seguir contribuyendo con nuestro esfuerzo diario a mover todo nuestro contingente humano en favor del desarrollo con justicia social, equidad y solidaridad humana, con una opción preferente por los más humildes, por los menos favorecidos, por los más vulnerables. Muchas gracias a todos por compartir este importante evento y vamos a disfrutar de la riqueza de la historia que tiene Manabí alrededor del gran ferrocarril, de la obra magna de Eloy Alfaro, la obra de integración de la patria, una obra de redención para todo el Ecuador y que hoy puede ser también un gran símbolo y una guía para seguir uniendo a Manabí con el Ecuador y el mundo. Adelante, por favor, con esta importante jornada cívica, cultural, histórica, con este foro sobre la historia del ferrocarril en Manabí y el Ecuador. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.
Muchísimas gracias, señor prefecto. Agradecemos sus palabras y la cordial bienvenida que le da a todos los presentes. Antes de iniciar con el foro, visualizaremos un video en homenaje al mes del Manavitismo. Manabí es la cuna del general Eloy Alfaro Delgado, ese personaje de valor y coraje que soñó e integró la costa con la sierra y que protagonizó la revolución liberal, gesta que logró cambios en la estructura administrativa, política, económica, social, cultural del Ecuador. Ese espíritu aguerrido de libertad y por las causas justas siempre ha caracterizado a los manabitas. Al igual que lo hizo Juan Seguiche, Antonio Soledispa, Manuel Soledispa, Tomás Choez y Manuel Inocencio Parral Iguale, caciques jipijapenses, quienes defendieron los derechos de los tejedores de sombreros de paja toquilla, el libre uso de la tierra hasta lograr su posesión, impulsando el inicio de la reforma agraria. Episodios históricos de justicia social que nos alientan a seguir soñando de que sí es posible construir un desarrollo equitativo y justo en Manabí si trabajamos en unidad por el bienestar de todos. Tierra hermosa de mis sueños, heredaste un legado histórico que nos enorgullece. Somos tradición, cultura, arte, sazón, sabor, paisaje, magia. Somos todo y tenemos todo. Aquí renace la esperanza. La luz brilla con cada amanecer en el horizonte de este inmenso mar que baña nuestras costas. En junio resplandeces, mi amado Manabí, porque celebramos alborozados con orgullo y civismo 197 años de provincialización. ¡Viva Manabí! Listo, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos de manera especial al ponente, el ingeniero Jaime Páez Muentes, quien nos dará más detalles acerca de la historia de los ferrocarriles. Vale destacar que el ingeniero Páez tiene un amplio y extenso currículum en el cual podemos destacar pues que es máster en proyecto, construcción, mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de líneas ferroviarias y ferrocarriles, metros y tranvías. Y además fue parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Damos la bienvenida al ingeniero Páez Muentes para que inicie pues con el foro. Muchísimas gracias, ingeniero, lo escuchamos. Buenas noches, señor prefecto y público televidente. Les agradezco esta oportunidad de poder compartir sobre la historia de los ferrocarriles de la provincia de Manabí. ¿Me permiten compartir la conferencia, por favor? Sí, claro, por favor, Miguel, para que de paso. Ya. ¿Cómo cierra esta parte? Esto de acá. Pero ¿cómo? Ya. Bueno, los ferrocarriles a título personal siempre han sido materia de estudio. Tuve la suerte de hacer un recorrido por donde pasaron los ferrocarriles, no solamente de Manabí, de la provincia de Loro, incluso del antiguo ferrocarril, el que une Guayaquil a Quito y Quito a San Lorenzo. Yo felicito a la prefectura y este grupo de manabitas haber escogido esta importante conferencia para esta fecha histórica del manabitismo. Es importante, antes de iniciar la charla, saber quién fue el precursor de este importante ferrocarril, del ferrocarril Bahía de Caracas a Sechone, Edmund Catherford Gubay,
Abraham, conocido como, nació un 27 de agosto de 1838 y murió un 28 de diciembre de 1912. Recuerden que el general Eloy Alfaro fue asesinado el 28 de enero de 1912. ¿Por qué les digo recuerden la fecha del 28? Porque trilógicamente se darán cuenta que con el constructor del ferrocarril Manta Santana también muere un 28, un número cabalístico. También llamado Edmund Catterford o Edmundo Catford, fue un empresario francés establecido en Ecuador quien participó en el concierto importante de la vida económica y pública de dicho país suramericano durante el gobierno del presidente Eloy Alfaro. Catterford nació en Saint-Foy-la-Grande, un municipio del departamento Gironda, región de Aquitania, en sureste de Francia. Era hijo de Simón Catterford y María Ullibay. A la edad de 18 años obtuvo pasaporte para viajar a Francia, a Valparaíso, Chile, en el año 1856. Hay que mencionar que la familia Catterford todavía sigue en la ciudad de Quito y al igual que mucha gente conoce la historia de los Catterford, podría verse involucrado a futuro un importante financista para hacer un ferrocarril en la provincia de Manabí. Esta es una foto viajando por la playa, un coche arrastrado por mulares de la ciudad de Charapotó hacia Bahía de Caracas. Era la forma de comunicarse en ese entonces, por vía terrestre. Los biógrafos cuentan que Alfaro, a la víspera de su llegada a Quito para asumir el poder, pernoctó en la hacienda Arcadia, propiedad de don Edmund Catterford, el 2 de septiembre de 1895. Además, había recibido su apoyo económico para la batalla de Gatazo, último combate que siguió su victoria revolucionaria el 14 de agosto de 1895. El 28 de marzo de 1901 fue nombrado tesorero de la Junta de Beneficencia de Quito. Este comité construyó el famoso Hospital Eugenio Espejo, que aún sirve al país, y administró varios centros de atención de salud, incluyendo el más antiguo hospital San Juan de Dios. En 1904 publica notas sobre la creación de un ramal de ferrocarriles agrícolas en la región occidental del Ecuador. Eso salió en la imprenta Minerva de la ciudad de Quito. Esta es otra foto imponente de la ciudad de Bahía. Ustedes van a ver el verdor, el desarrollo de la ciudad que estaba ligada con la transportación fluvial, la transportación marítima. En 1905 fue nombrado presidente del Consejo Cantonal de Quito, se convirtió en miembro del Comité para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y el Suministro de Agua de Quito. Se inauguró el 10 de agosto de 1906, Día de la Independencia del Ecuador. En 1907 fue miembro asociado de la Cámara de Comercio Local, Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Quito. El gobierno de Ecuador contrató sujeto a la aprobación del Congreso con Edmund Catterford para la organización de una empresa titulada Compañía de los Ferrocarriles Agrícolas al Oeste, para construir un ferrocarril con riel de 60 centímetros de ancho de Daule a Santo Domingo de los Colorados, que sumaba en ese entonces 230 kilómetros, pero el 30 de diciembre de 1907. En última instancia, el proyecto no se ejecutó debido a la falta de fondos de ese gobierno. El 4 de abril de 1909, la prensa ecuatoriana informa que el señor Edouard Bobot-Descourtet, ministro residente de Francia en el Ecuador, que ha salido de París con dirección a Quito, trae la cinta roja, que es la máxima condecoración de la Legión de Honor para el señor don Edmund Catterford, y la cinta verde con decoración de Caballero del Mérito Agrícola para el infatigable industrial señor don Gastón Charpentier. Construcción del ferrocarril de Bahía de Caracas, Puerto Larrea, Chone, Compañía Française de Chemin de Fer Ecuador. En estas dos fotos, ustedes podrán darse cuenta del importante desarrollo industrial, portuario y ferroviario de esta ciudad de Bahía. Sus muelles, acuadrados barcos de cargas. El muelle de Bahía de Caracas fue un muelle tan importante que permitió que muchas personas, muchas embarcaciones de diferentes lugares lleguen trayendo y llevando mercadería a diferentes partes del mundo. Esta es una vista de uno de los muelles.
Esta ya es una foto de una embarcación imponente para la época. La provincia de Manabí se vinculó a este progreso mundial, dotando con 3 inventos innovadores de la época: el telégrafo, el ferrocarril y el puerto. Los productos que se comercializaban y se transportaban mediante el tren eran madera de balsa, guayacán y otras que era exportada para la Segunda Guerra Mundial: la tagua, la caña, guadúa, hoja de tabaco y cítricos. El señor Catterford también fue contratado para un ferrocarril desde el puerto de Bahía de Caracas hasta Chone, provincia de Manabí. Esto fue en el año 1909. Luego existió una reforma del contrato en el año 1901 y la concesión para la construcción válida por 99 años se emitió el 22 de octubre de 1902. ¿Qué nos determina esto? Que nosotros al año 2000, si este ferrocarril se hubiera modernizado, si el gobierno de ese entonces lo hubiera permitido, tuviéramos en la actualidad un ferrocarril moderno de trocha internacional. Esta concesión luego fue transferida primero a la Compañía Francesa de Ferrocarril de Bahía Quito. Se iniciaron sus trabajos el 20 de julio de 1907 y posteriormente a la Compañía Francesa de Ferrocarriles del Ecuador fue registrada el 17 de marzo del año 1909 en París. ¿Por qué en París? Porque era una empresa francesa, de capitales franceses. El costo de la construcción de este ferrocarril, ya con riel definitivo de 75 centímetros de ancho, fue estimada por los ingenieros del gobierno en 85.000 francos por kilómetro. Una paralización y la construcción se reinició en octubre del año 1909 y la línea se abrió hacia Calceta en el kilómetro 55 el 5 de febrero del año 1911 y los 25 kilómetros de ramal a Chone a mediados de 1912. Hay que tomar en cuenta que para esa época el general Alfaro ya había sido asesinado. El trayecto de Canuto a Chone se inauguró el 27 de octubre de 1912. Cabe resaltar el mérito que tiene el hecho de que la obra haya sido adjudicada a una compañía francesa, ya que por aquel tiempo en Latinoamérica la mayoría de las vías del tren eran ejecutadas por corporaciones americanas o inglesas. Tal era el caso de la Guayaquil and Quito Railway Company, que el 25 de junio, como lo dijo acertadamente el señor prefecto, el 25 de junio de 1908 finalizó la famosa ruta por su construcción de Quito a Guayaquil a cargo del empresario americano Archer Hartman. Esta foto para mí la considero la foto más importante porque ustedes pueden ver tranquilamente en el barrio del Astillero la estación del ferrocarril, donde no solamente contaban con equipos, rieles y durmientes, sino también un muelle y también el paso de estas grandes embarcaciones, ¿no? Pues en ese entonces, Bahía, Guayaquil, la provincia del Oro, inclusive Esmeraldas, esta era su forma de comunicación por el mar. Esta es otra vista de la misma estación con los talleres del ferrocarril de Bahía Chone. Dese en cuenta en su arquitectura de la época, es muy diferente a la arquitectura nacional, ¿no? Tanto en las cubiertas como en las paredes y en las puertas. Esto fue realizado prácticamente por los franceses, eso sí, con mano de obra local. Esta es otra foto del muelle en el sector del barrio del Astillero, con la línea férrea. Una vez en uso, las calderas de los motores de las locomotoras fueron alimentadas con tagua, conocida en ese entonces como la palma de marfil. El tren operó en esta ruta hasta la década de 1960. Se convirtió en un importante transporte para productos destinados a la exportación, especialmente de cacao y la misma tagua. Más adelante ustedes podrán darse cuenta que Chone en ese entonces era conocido como la capital del cacao, por la riqueza de su suelo, por la laboriosidad de su gente y sobre todo por la importancia y el desarrollo que había adquirido esta pepa a nivel mundial. Esta es otra foto de una locomotora llevando durmientes y rieles de carga con el fondo de Bahía y repito nuevamente, con el desarrollo portuario de la época. Cabe destacar, y que es muy importante, que ese desarrollo portuario y ferroviario es un excelente
excelente dinamizador de la economía. En ese entonces, tanto Manta como Bahía, ambos tenían sus puertos de primera línea. Catterford murió en París, como lo dije, en el año 1912. Esto es importante saberlo. Fue enterrado en el cementerio Père-Lachaise. Se encuentra su tumba cerca a la de Fulgencio Benvenu, un destacado ingeniero francés llamado Le Père du Métro, el padre del metro. Esta es la ventaja históricamente que tuvo el ferrocarril en la transportación de los productos de la época en el sector norte de Manabí. Como lo mencioné anteriormente, los primeros trabajos del ferrocarril de Bahía Chone dan en la ciudad de Bahía de Caracas, llegando a la primera parada de Puerto Larrea, Tosagua, el 21 de septiembre de 1910, a Calceta el 5 de enero de 1911, a Canuto el 3 de noviembre de 1911 y a Chone el 27 de octubre de 1912. Hay que tener muy en cuenta que este ferrocarril se lo pudo construir en muy poco tiempo. El mundo Catterford, su constructor y real financista, se había comprometido con Alfaro a terminar la obra en un plazo máximo, de 7 años. La terminó mucho antes del plazo otorgado. Lamentablemente, ninguno de los dos vivió para inaugurar esta gran obra ferroviaria manabita. Aquí hay una foto de las oficinas aduanas en Bahía de Caracas. Ustedes pueden ver la carga pesada en la parte baja, con la gente que la transportaba. En la parte de arriba había cafetería, había sitios de reunión y mercadería suave, ¿no? Esta es la locomotora número 10, frente al edificio del Palacio Municipal de Bahía. Algo interesante, quienes construyeron el ferrocarril Guayaquil-Quito, jamaiquinos, también tuvieron que ver mucho con los ferrocarriles de Bahía y con el ferrocarril de Manta. Ustedes pueden ver sobre la locomotora 10 al frente, hay un distinguido jamaiquino esperando dar la partida del ferrocarril, ¿no? Esta es otra foto con la llegada de un vagón cisterna repartiendo agua a los poblados de Bahía, de Caracas. Era una fiesta cada vez que llegaban a entregar agua y la gente muy educadamente se paraba en columna y respetuosamente, ¿no? Bueno, Bahía gozó de un destacado desarrollo comercial, turístico. Ustedes pueden ver aquí dos importantes fotos. La primera de la casa comercial de don Alejandro Santos y la casa comercial del señor Filamir Miranda, ambas en Bahía de Caracas. ¿Cuál fue la visión del general Eloy Alfaro? Era darle prioridad en la construcción de vías férreas que representaban una manera de transporte más seguro, más rápido y más productivo, tomando en cuenta que los puertos manavitas prestaban las garantías para transportar los materiales que venían por mar desde otros países como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. De la madera suave, absorbente y liviana se usaban para fabricar botes, ataúdes, bateas, cajas para empacar juguetes, otras maderas, solo usadas para leña y carbón, artesanalmente. Se pueden aprovechar en diversas aplicaciones, incluyendo su aceite. Las semillas contienen hasta un 50 de aceite de alta viscosidad que se puede utilizar en la fabricación de velas y jabones en la industria cosmética como combustibles para la iluminación y los consumimientos. Cabe destacar que Manabí tuvo una época de mucho verdor. Con la época del cacao, muchas zonas fueron taladas y por eso es que Manabí, todo ese producto maderero, pudo utilizarlo en varias industrias, ¿no? Como les acabo de mencionar. Se podría con sistema de transportación, con un nuevo sistema de transportación de ferrocarril, incluyendo las estaciones de aguas residuales, hacer pequeños semilleros a lo largo de la línea férrea y devolverle ese verdor a Manabí. Eso generaría mucho trabajo en los 4 puntos cardinales de la provincia de Manabí. Ustedes pueden ver dos fotos de un mismo puente, el río Bachillero, donde en época de sequía el gálibo, con respecto a la época de los torrenciales aguaceros, toda esa empalizada
hacía que la gente del sector fuera a liberarla, ¿no? Porque era tal fuerte la correntada que arrastraba no solamente palos, animales y otras cuestiones más. Puede afirmarse en general que la construcción de este ferrocarril tuvo un desarrollo inmediato, estimular la industria y la producción en la región que atravesaba. Es decir, 20 millas a cada lado de la línea férrea. Con esto además se desarrollaban las obras portuarias paralelamente y en general todo aquello que simbolice el progreso, desarrollando y floreciendo nuevos negocios agrícolas y ganaderos. Se comienza a recolonizar el campo por sus grandes volúmenes de transportación y bajos costos de los mismos, creándose una serie de nuevas industrias. Con los ferrocarriles, las rentas de las aduanas crecen en el ejercicio fiscal, transportando productos como los mencioné hace un momento, el cacao, la tagua, caucho, almidón, queso, yuca, madera, sal en grano, materiales de ferrocarril y el desarrollo sobre todo del transporte de carga y pasajeros, seguro, ágil y muy confortable para la época y en el menor tiempo posible. Bahía y sus alrededores a nivel nacional tiene una mezcla de diferentes culturas, y esto vale destacarlo, ¿no? Que permitió enriquecer, crecer y proyectarse hacia un mejor destino. Como prueba de esto, existen personas de diferentes nacionalidades como americanas, alemanas, francesas, italianas, rusas, croatas, ingleses, españoles. Siempre que he viajado a la provincia de Manabí, he escuchado tres cosas importantes. En Manabí están las mujeres más hermosas del Ecuador, está la gastronomía más desarrollada del Ecuador y está las playas y el turismo que acompaña al desarrollo de esta importante provincia. Estas son dos nuevas fotos donde se puede apreciar no solamente la línea férrea, sino también el desarrollo portuario de la época. Estas otras dos fotos, la primera, elocuente toma que nota el espíritu náutico y mágico de la ciudad de Bahía de Caracas. El buque José Cristóbal, acuadrado en el muelle municipal, y en primer plano, canoas varadas en la rampa de acceso al malecón de Bahía de Caracas. El edificio que está en el malecón es de la aduana y la rampa fue construida para pegar a la playa los hidroaviones que llegaban en aquel tiempo, en el año 1922, de la empresa Panagra. Ellos hacían la ruta Bahía de Caracas-Quito. Imagínense tener tres sistemas de transportación ligados que se integraban simultáneamente. Vale destacar que frente a Bahía, en San Vicente, ustedes tienen una pista aérea que deberían desarrollar un antiguo estudio hecho por una empresa venezolana para el dragado de Bahía, contar con un nuevo puerto y también contar con el desarrollo de un nuevo ferrocarril, más aún que ustedes tienen el nuevo puente de los Caras. Habría que hacer un estudio, ¿no? Un análisis de costo-beneficio y de la producción y del turismo que puede transportar. En la segunda foto es una multitudinaria presencia en la inauguración del muro rompeolas de la Rotonda, al final de la calle Salinas. Esto fue en el año 1935. Algo importante, Bahía fue la primera ciudad donde sus calles estaban revestidas de hormigón. Para esa época era toda una novedad. Aquí tenemos la Casa Americana, Autoferro sobre la línea férrea. La Casa Americana funcionó como el primer consulado del Ecuador. Hace muchos años, con un grupo de distinguidos colegas, quisimos retomar la rehabilitación de la Casa Americana. Incluso hicimos una carta al cónsul de los Estados Unidos y él, con mayor de los gustos, dijo: nosotros podemos ayudar a este desarrollo, podemos ayudar a este rescate, porque esto no solamente es el Ecuador, esto es de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lamentablemente, hoy en día esa casa necesita ser refaccionada. Podría ser un gran museo. Con el ferrocarril, Manabí se abrió para el resto del país y otros puertos de comercio cercanos. Los habitantes de las zonas fértiles de los valles y los ríos Carrizal y Chone, con la circulación del gigante de acero, accedieron a formar parte de un círculo productivo y de comercio donde toneladas de cacao, café, posteriormente banana,
nacional y sirvieron para financiar el desarrollo de todo el Ecuador. Estos antecedentes de identificación con su tierra natal y con un hecho que lo emocionaba, lo conduce a relevar y a soltar su investigación en la vida del ferrocarril de Manabí. Alfaro, en la época que estuvo fuera del Ecuador, pudo ver las ventajas del ferrocarril y pudo gozar las mieles de este importante sistema de transportación. Por eso él siempre añoraba que el ferrocarril se posicione a lo largo y ancho de todo Manabí. Esta línea fue la primera línea ferroviaria en su amada y venerada tierra manabita. Más tarde, con una nueva inversión, le permite tener otra línea férrea en el puerto de Manta, pero esta vez con capitales ingleses. La ruta norte de Manabí, bueno, esto ya lo indiqué, perdón, lo repetí. Bueno, aquí van a ver ustedes la foto por el paso de Tosagua. No van a ver una sola locomotora, van a ver una locomotora al frente con su tender y una segunda locomotora, ¿no? En la parte superior van a ver un autoferro pasando por Leonidas Plaza y van a ver en la parte inferior una locomotora pequeña como la Burra. La Burra era la única locomotora de patio que ha existido en todos los ferrocarriles del Ecuador, ¿no? Eso vale aclararlo, vale indicarlo. A inicios del año 1900, por falta de buenas vías de comunicación, los agricultores se les dificultaba sacar sus productos a los puntos de comercialización y embarque en el puerto de Bahía. El transporte se lo hacía a lomo de animales. En Chones se producía mucho cacao, la pepa de oro, conocida en ese entonces. Se exportaba en su mayoría por el puerto internacional de Bahía de Caracas. Era muy necesario el tren para transportar grandes cargas de cacao, tagua y otros productos. Los grandes centros productores de materia prima estaban en el interior de la provincia. Cuando se instala el ferrocarril en el año 1909, parte del barrio de Astilleros es adecuado para arreglar el camino y montar los rieles para realizar los cambios de vía hasta los talleres de mantenimiento. En aquella época, los habitantes de ese sector escuchaban el paso de la locomotora por su silbido y por el olor a tagua quemada, más conocida como de la palma de marfil. En este sistema ferroviario existían dos locomotoras que eran muy queridas, que el pueblo las bautizó como la Burra, la más pequeña, que les acabé de mencionar en una foto, y la más grande como la 11. Da la casualidad que en el ferrocarril Guayaquil en Quito también existe una locomotora 11, de la cual toda mi vida he estado enamorado. El silbido de la máquina hacía que los pobladores salieran a saludar a los pasajeros. Muchos se asustaban cuando pasaba la número 11. Se encendía con carbón o leña seca, provocando que a veces saltaran trozos encendidos. En más de una ocasión produjo incendios en las casas cercanas a lo largo de la vía férrea. En un inicio la gente temía la locomotora porque pensaba que era obra del demonio. Al gigante de acero que lo conocían los pobladores en su cercanía en todos los pueblos. Aquí ustedes pueden ver cómo la gente ya esperaba con sus diferentes cargas a lo largo de la línea férrea para trasladarlo en sus vagones. En esta otra foto, la reparación en el sector del río Bachillero. Cabe destacar que los manavitas supieron y entendieron la importancia del ferrocarril y ellos se sumaron a este desarrollo ferroviario. Un autocarril con pasajeros salía diariamente de Bahía a las 8 rumbo a Chone y desde Chone a esa misma hora salía otro hasta llegar a las 11 de la mañana al puerto. Ambos se encontraban en Tosagua. En la tarde salía de los puntos a las 14 horas. Las oficinas del ferrocarril estaban ubicadas en la esquina de la calle Montúfar y Ascazugui. El tren avanzaba por el malecón hasta cerca de lo que hoy es el Bahía Yacht Club. Ahí se descargaban los productos, los talleres se encontraban en el barrio de Astillero, bajo la dirección de personal extranjero y la colaboración de nacionales, el tren en la vida diaria. En la actualidad existe un parque temático que yo estoy en el barrio de Astillero, que si yo estoy seguro, muchas familias aún tienen recuerdos y podrían donarla para hacer un nuevo museo. Incluso podrían comprar una antigua casa que era del ferrocarril
donde tranquilamente, a través de urnas con vidrio, todos los turistas podrían ir a conocer, o también en el Museo del Banco Central de Bahía, o también en la Casa Americana. Ya hay desarrollado todo un corredor turístico del ferrocarril, solamente es de ponerse a trabajar en el tema. Y con el mayor de los gustos estamos a las órdenes. El tren llevó y progresó por donde atravesaba, ayudó a los abastecimientos de productos traídos del campo y al suministro de agua dulce para la ciudad de Bahía. El ferrocarril dejó en la vida de los manavitas de ese entonces nuevas costumbres que se desarrollaron alrededor de las estaciones. Diferentes culturas y tradiciones fueron traídas por los campesinos a través del ferrocarril, desde el interior de la montaña a la costa manavista. Y a su vez, estos llegaban a sus pueblos cargados de más de 1000 curiosidades venidas de ultramar en los grandes buques cargueros que arriban a la costa Ruta del Progreso. Cabe destacar que el abuelito de mi esposa fue de tradición portuaria, él era de Bahía, y mi suegra es de Bahía, y se los comento como anécdota, porque cuando yo también comente la anécdota del ferrocarril de Manta, ahí les voy a tener otras historias interesantes que están ligadas a mis dos familias. Bueno, aquí fotos de los ferrocarriles que prácticamente se inundaban por ciertos errores, ¿no? La cota de inundación, cuando se hicieron los estudios del ferrocarril, se los hicieron en época seca. Cuando ya comenzó a desarrollarse el ferrocarril, se dieron cuenta de sus errores y ciertas partes de la línea férrea permanecían inundadas. Es por eso que con toda esa experiencia conseguida, cuando se construyó el ferrocarril de Manta, se tomaron en cuenta esas importantes indicaciones. Personal del ferrocarril La Bahía en un autoferro, una de las autoridades de esa época. Esta parte para mí es fabulosa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los depósitos para secar cacao, las instalaciones y casa principal de la Hacienda La Providencia de Chone, de propiedad del señor Juan Poli, donde ustedes pueden ver no solamente la riqueza del sector, ¿no? El cacao, el café, sino que la parte turística en este edificio al costado derecho, ¿no? Vamos a ver y los tendales también. Vamos a ver otra foto donde las familias, las más importantes familias, no solamente de Manabí, sino de toda la región y por qué no decirlo, de toda la nación, iban a ver cómo era la industria, ¿no? Cómo se desarrollaba, qué ventajas tenía, no solamente como agricultura, como industria, como comercio, porque nuestro cacao siempre ha sido, nuestro cacao que tiene un olor, un aroma, siempre ha sido considerado uno de los mejores cacaos del mundo. Juan Polit hacía que todos sus trabajadores y sus invitados compartieran esas reuniones. Por eso vemos la calidez del manavita, y eso yo tengo que recargarlo, que cuando yo voy a Manabí y visito 2 o 3 casas, en todos me invitan a comer, o sea, en todos nos tratan con una cortesía única del Ecuador. Esta es otra foto donde ustedes ven a las damas de la alta alcurnia de la época, los caballeros, recorriendo con sus familias enteras. Si ustedes pueden ver en el segundo piso, hay ventanas. Asumo que en ese entonces tenía varias funciones la hacienda de Juan Polit. No solamente era agrícola, ganadera, exportadora, también la parte turística, ¿no? Es más, en ese entonces usaban el gas para la iluminación. Otras fotos de los tendales de cacao, ya en la huerta de cacao, en la hacienda de Juan Polit. El comercio de Bahía realmente era fabuloso. Yo soy muy enamorado de la ciudad de Chone, es más, tengo muy buenos amigos, excelentes amigos. Estas son las acciones del ferrocarril de Bahía, de Caracas hacia Chone. Hay muchas familias que tienen estas acciones, ¿no? Incluso en Guayaquil hay un señor que tiene 4 acciones y me dijo, no quiero mencionar su nombre, pero me dijo, ingeniero, el día que haya un museo, yo donaré esto y mucho más. Este es el trazado ferroviario de Bahía Chone. Tengo que mandarlo a que se lo resalte mejor. Bueno, esa es la primera etapa del ferrocarril de Bahía Chone. Ahorita vamos a conversar ya básicamente del ferrocarril de Malta Santa Ana,
Les cuento una anécdota. Mi familia materna es de la ciudad de Puerto Viejo y en una de mis muchas experiencias yo conocí a los descendientes y soy muy amigo de la familia Gonzenbach aquí en Guayaquil, que ellos son descendientes de don Pablo Gonzenbach Babete, ¿no? Y estábamos en Las Peñas. Yo había hace poco, en ese entonces, rehabilitado una locomotora a vapor con personal 100% ecuatoriano. Yo gerenciaba esa obra. Y años atrás había también recuperado un muelle ferroviario en la ciudad de Durán, en la base cero. Y un señor muy distinguido se me acerca y me dice, ¿usted es el ingeniero Jaime Páez? Sí. Me dice, vea, ingeniero, lo he estado ubicando varios días y me presento. Yo soy un artista, soy un pintor, yo soy el señor Gonzenbach y quiero darle estos pequeños documentos sobre la historia del ferrocarril de Manta Santana, incluso sobre la ascendencia de mi familiar, el constructor y financista, y créanlo que para mí fue maravilloso, don Federico Gonzenbach, y tuve la suerte también de conocerlo al ingeniero Jaime Gonzenbach, de una familia muy importante, y ellos tienen mucho que hablar, mucho que conocer. Yo estoy seguro que aquí están en silencio escuchando esta importante obra del ferrocarril Manta Santana. Bueno, como es mi costumbre, yo siempre destaco a los financistas, a los constructores de esta importante obra, porque no solamente es de destacar la obra como sí, sino que también quiénes la impulsaron, quiénes la financiaron, a quiénes se le convirtió un reto. Don Pablo Gonzenbach Babete. Él nació un 6 de marzo en el año 1871 y murió un 28 de noviembre del año 1968. Esto es lo que les comentaba de la famosa trilogía. Edmund Catterford murió un 28, don Pablo Gonzenbach murió un 28 y Eloy Alfaro fue asesinado un 28 de enero del año 1912. Esto no se ve en otra parte del mundo. Esa fecha del 28 yo la considero una fecha histórica, un número muy importante para los manavistas y para el mundo ferroviario del Ecuador. La casa comercial Volker & Gonzenbach incursionó en un proyecto de gran envergadura como fue la construcción del ferrocarril Manta Santana. Gonzenbach nació en el castillo de Hedwig, Cantón Targovia, provenía de una aristocrática familia, era hijo de Paul Henry Gonzenbach y Ana Babette. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de San Galén. Habiendo cumplido sus obligaciones militares, se traslada a los Estados Unidos de América, donde se relaciona con medios del Servicio Exterior Americano. En ese país, estrecha amistad con el ciudadano Adriano Dillon, quien lo invita a visitar el país. Anecdóticamente, la familia Dillon no solo tuvo que ver con este ferrocarril, sino que tuvo que ver con el ferrocarril Guayaquil-Quito. Yo soy muy amigo de un importante desarrollador turístico, don Douglas Dillon, con el que siempre nos ayuda de una u otra manera para ser partícipes a todos los públicos de las historias ferroviarias a nivel nacional, ¿no? Llega a Guayaquil en el año 1895, quedando gratamente impresionado en la ciudad. Retorna luego de poco tiempo a Estados Unidos. El 5 de marzo del año 1902 es nombrado cónsul de los Estados Unidos en Manta. Repito, es nombrado cónsul de los Estados Unidos en Manta. Desde ese momento, Manta se perfila como una ciudad satelital, no solamente en la provincia, sino en toda la región. Se instala en Manta cumpliendo con escrupulosa honestidad sus funciones consulares. Paralelo a esa actividad, incursiona en el comercio, asociándose con un señor Volker de origen alemán, funda una importante casa comercial, se casa muy joven en Suiza con su prima Luisa Gonzenbach. Su cónyuge murió a temprana edad y luego se casa en segundas nupcias con doña Esther Amelia Iglesias Sosa. Creo que vi un señor de apellido Sosa, quien quita que sea pariente y quien quita que nos pueda colaborar con información para el Museo Ferroviario. En la ciudad de Manta, bueno, ya lo comenté que se asoció con el señor Volker. Esta compañía incursionó con un proyecto de gran envergadura, como lo dije hace un momento, el ferrocarril Manta Santana, que trajo progreso a toda la zona sur de Manabí, reportando siempre un importante desarrollo comercial agrícola, ganadero,
y utilidades de su inicio. Yo más adelante voy a presentar un cuadro donde están todos los ferrocarriles del Ecuador y ustedes van a ver qué ferrocarriles tuvieron utilidades, ¿no? Y uno de los ferrocarriles que tuvieron buenas utilidades fue casualmente este ferrocarril. Una serie de vicisitudes tuvo que soportar el señor Gonsenbat, quien vino a Quito a obtener la ratificación más. Esta no se obtuvo en razón de que previamente Archer Harman, concesionario del ferrocarril Guayaquil en Quito, había propuesto la construcción de la vía Manta-Santana al Estado ecuatoriano, mas la propuesta de este último también fue desechada por no haber logrado dar una garantía satisfactoria al Estado ecuatoriano. ¿Me permiten un segundito, por favor? Antes de construirse la línea férrea, se pagaba 1,20 el transporte de Tagua. Cuando ya funcionó el ferrocarril, se pagaba tan solo 0,50, lo que siempre indicó que fue un excelente negocio dinamizador de la economía. Hay que tomar muy en cuenta que el ferrocarril puede sacar toda una producción de una zona y trasladarla a otro lugar. Y de ese lugar trasladar toda la producción y llevarla al punto de inicio, ¿no? Don Pablo Gonsenbat, poco tiempo después, vuelve a interesarse en la construcción de dicha línea férrea al ferrocarril con febril actividad. Y a su vez, a título personal, vuelve a Londres, donde interesa esta vez a capitales ingleses una vez más. Y después de no pocos esfuerzos, reuniones y cumpliendo los pasos legales de la época correspondientes, suscribe el contrato de construcción de la tan ansiada vía Manta-Santa Ana. Formó una sociedad con la compañía inglesa que se llamó The Central Railway de Ecuador Limited, cuyos trabajos inician inmediatamente bajo la dirección técnica del ingeniero inglés Lechenal. Cabe indicar que este ingeniero inglés Lechenal también estuvo involucrado en los ferrocarriles de la provincia del Oro, que es otra conferencia que he tenido la suerte asimismo de participarla al actual prefecto de la provincia del Oro, que él nos recibió en el Muelle Centenario, en el muelle que está en Puerto Bolívar, ¿no? Y que tuve la suerte yo de invitarla a una de las descendientes del constructor y financista de ese ferrocarril. Lo mismo lo podríamos hacer también allá en Manabí. El 7 de noviembre del año 1909 se firma el contrato del ferrocarril, firmado por el alemán, por el suizo Pablo Gonsenbat, de la empresa inglesa, que ya la mencioné. Se cumplió con el acto de la colocación simbólica del primer riel que iba a ser utilizado en la estación de Manta. Todos los ciudadanos del puerto acudieron al evento y al grito unísono vitoreaban el nombre del general Eloy Alfaro y de don Pablo Gonsenbat. Los trabajos del ferrocarril de Manta-Santa Ana se iniciaron el 29 de abril de 1911. Tomen en cuenta el poco tiempo que pudo construirse el ferrocarril, o sea, la mano de obra en manabita. Yo tengo una frase importante: tiempo inglés, reloj suizo y mano de obra ecuatoriana. Yo creo que esa mano de obra ecuatoriana manabita en ese entonces logró alcanzar este importante estándar de construcción, ¿no? Porque se inician los trabajos el 29 de abril de 1911 con la presencia del coronel Manuel Alfaro en representación del presidente Eloy Alfaro. Este llega a Montecristi el 15 de agosto de 1912. Para esa época ya había sido asesinado el general Alfaro. Y el 4 de mayo de 1913 a Puerto Viejo. Y finalmente en el año 1915 ingresa a Santa Ana. Algo interesante, en la ciudad de Santa Ana y en la ciudad de Bahía hay minerales que pueden servir mucho para la construcción. Hace muchos años, con un grupo de franceses, pudimos darnos cuenta vetas importantes de yeso, de caliza y otros elementos. La obra fue concluida en el año 1915. Este ferrocarril de Manta-Santa Ana prestó invalorable servicio a esta zona del país por algunas décadas, fruto de la tenacidad y el esfuerzo del ilustre don Pablo Gonsenbat. Alfaro no alcanzó a ver la obra realizada en su pueblo natal debido a que fue asesinado y arrastrado en Quito el 28 de enero de 1912. Esta vía también tenía un ancho de 75 centímetros y tuvo una longitud de 60 kilómetros en rieles.
Bueno, algo aquí más de lo que se generó, las autoridades, los trabajos en la línea férrea, pero quiero destacar esta parte. En ese entonces, los crímenes productos del aislamiento y que alentaban la impunidad quedarían reducidos a nada luego de que la acción combinada del telégrafo y el ferrocarril impusieron terror a los malos instintos de pocos abusadores de la imposibilidad de dar protección al desvalido. Las salinas de Charapotó estaban llamadas a ser un centro de actividad semejante a las antiguas bodegas de Babahoyo. Manabí tiene un pésimo desarrollo en cuanto a las vías fluviales, pero estos fueron subsanados con las importantes ventajas de los caminos ferroviarios. Cabe destacar que por qué se desarrollaron las dos importantes vías de ferrocarril, por la capacidad de carga, ¿no? En Manabí no hay muchas minas de piedras y eso le permitió tener una fácil accesibilidad de los ferrocarriles en todos sus terrenos. Esta es la entrada triunfal del ferrocarril. Aquí está la bandera de Manabí y la bandera inglesa. Inicia la construcción de los rieles, como les indiqué, en el año 1911, llega a Montecristi el 12, a Puerto Viejo en el 13, el 14 a Santa Ana y se lo inauguró en el año 1915. El Tarqui era el terminal en Montecristi, era por la estación de bomberos en Puerto Viejo en Andrés de Vera, por la parte donde está el Coliseo Homero Mendoza y en Santa Ana, por el Parque de las Madres frente a la Escuela Simón Bolívar. La duración del viaje era aproximadamente entre 5 a 6 horas. Cabe destacar que cuando uno salía al lomo de caballo o en carreta, de Manta hasta Puerto Viejo o hasta Santa Ana, prácticamente eran 12 o 15 horas, dependiendo en qué condiciones estaba la vía y si era invierno, muchas veces era de un día a 2 días. Un dato importante que cabe destacar, que el pitazo del tren que se realizaba siempre a 500 metros antes de llegar a hacer el cambio de riel o antes de llegar a las poblaciones. Otro punto importante a destacar, ya con la experiencia de que el ferrocarril Bahía-Chone en épocas invernales pasaba inundado, fue que la construcción del tren de Manta se llevó a cabo en las laderas para evitar las inundaciones de los inviernos, y en las zonas bajas no se separaba más de 10 a 15 metros de la vía actual. En el año 1945 muere el ferrocarril con la llegada de los carros. Las personas empiezan a trasladarse sus productos en camiones de la marca Ford. El valor de los boletos en esa época eran de 2 reales de Sucre. Dependían tanto del tipo de carga, su calidad, volumen y distancias. La ruta de Manta hacia Santa Ana fue una ruta empresarial, seria y cementada. Comienza a incentivar inversionistas extranjeros para la construcción de fábricas de jabón, de tagua y otras muchas cercanas a la línea férrea. Algo interesante, el ferrocarril, eso genera que todo tipo de industria, incluso la industria banquera, se suma a este desarrollo. Manabí tiene un banco comercial agrícola muy importante que podría ser uno de los pioneros en esto. Y es más, hoy en día a través del reciclaje se pueden hacer los durmientes o las traviesas, como se los conoce en Europa, con el plástico y con el caucho. Nosotros hemos desarrollado mucha industria ya en nuestros talleres particulares. Esta es otra foto, esta es una vista panorámica del sector Andrés de Vera, la llegada del tren. Esta fue construida por el obispo Schumacher, un obispo alemán, de algunas viviendas. Al fondo, a la izquierda, está el centro de Puerto Viejo. Miren, si ustedes la estuvieran viendo en una pantalla gigante, se puede apreciar aquí la llegada de la locomotora con los vagones y las plataformas. Más adelante les voy a presentar una foto donde hay distinguidas personas manavitas de la época llegando en una plataforma arrastradas por una locomotora de la época, ¿no? Por cuestión del tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. La suma del desarrollo portuario y la suma del desarrollo ferroviario hace que toda esta zona permite el acopio de productos agrícolas y muchos llegan a zonas vírgenes, ¿no? Se desarrolla, por ejemplo, el sombrero de la paja tocuilla, la cabuya,
ya llegaban llegaban y salían todos estos productos desde el puerto de Manta y salían a Europa y a los Estados Unidos, ¿no? Esa fue una utilidad en el desarrollo de la exportación de la provincia. El contratista Gonsenbach tuvo una serie de vicisitudes, pero siempre él se mantuvo en alto ese espíritu ferroviario y pudo concretar este ferrocarril. Esta es otra foto del ferrocarril central del Ecuador. Esta es la locomotora 21. Dice, desde Manta se traía la pesca y los productos que ingresaban y salían por el puerto, la manteca, jabón, caramelos, galletas y velas. Desde Montecristi, la elaboración. Montecristi tiene en artesanías cosas interesantes. Elaboración de artesanías, de igual forma algodón, que ha tenido muchos usos, como el que aísla el sonido y el calor, y es casi impermeable, se lo utiliza como relleno de colchones, todavía se lo sigue realizando, salvavidas, almohadas, hieleras y en tapicería. Desde Puerto Viejo, el comercio de Santa Ana, la agricultura y ganadería se transportaba la tagua, el piñón, la higuerilla, la paja, toquilla y otros. Como lo mencioné, un viaje, el ferrocarril duraba entre 5 a 6 horas. Todos estos productos eran almacenados en grandes depósitos en mantas para luego ser vendidos. También habían las cucarachas, que en la actualidad son conocidos como los carros manos, que esos trabajan manualmente, esos permiten hacer un recorrido a lo largo de toda la línea para su mantenimiento y para su seguridad. Posterior a eso ya ingresaron los autocarriles, que fueron buses prácticamente que se trasladan a lo largo de la vía férrea, que solo servían para transportar pasajeros y algunas maletas pequeñas, ¿no? Que esto ya no funcionó a vapor y leña, sino con combustible, con petróleo. Esto fue a partir ya del año 1935, cuando ya aparece el combustible. El ferrocarril fue el guía porque necesitaba un transporte para llevar el material pesado y construir las carreteras. Poco a poco fue desapareciendo de esta manera, llegando el carro a Montecristi, sacaron los rieles, ya no pudo regresar a Manta, llegó a Puerto Viejo, sacaron rieles, ya no pudo llegar a Montecristi, se quedó funcionando un tiempo corto entre Puerto Viejo y Santana hasta que estuvieron las carreteras. Gran error, gran error. Esta es otra foto del ferrocarril central. Los maquinistas jamaiquinos. Yo tuve la suerte de conocer a dos destacados descendientes jamaiquinos en la provincia de Manabí y yo le decía, pero ustedes no son de piel canela, somos blancos. La riqueza de nuestro cruce, ingeniero, ¿no? El acopio de muchos productos se realizaban en Santa Ana, donde recibían productos desde el 24 de mayo y otras partes que eran transportadas en mula, en caballo, en carretas. Cogían sus productos, los clasificaban y embalaban y se los trasladaban hacia el puerto de Manta. Ustedes pueden ver aquí las plataformas llevando agua, las bodegas, las locomotoras, los autoferros. Esta foto, y aquí discúlpenme que me demore unos minutos, ¿no? Como yo les mencionaba anteriormente, esta locomotora transporta una plataforma donde importantes familias de la época eran trasladadas y eran vitoriadas, porque al igual que el ferrocarril aquí en Quito pensaban que no se iba a dar. Esto trajo mucho progreso. Miren ustedes la altura de la plataforma, eso hacía que en la época de invierno esta ruta nunca se inundara. La experiencia de haber tomado en cuenta lo que sucedía en el ferrocarril Bahía Chone permitió que este sea una de las mejores plataformas construidas, incluso sus durmientes prácticamente tallados por hábiles manos artesanas de Manabí, ¿no? Ahí la gente tomándose fotos, disfrutando, probando comidas, vinos. La gastronomía manabita es única. El sábado 19 de abril de 1913 a las 11 de la mañana llega por primera vez a Puerto Viejo el primer coche de pasajeros del ferrocarril central del Ecuador, a pedido del intendente don Pedro Ceballos. Yo soy amigo de uno de los descendientes de don Pedro Ceballos, regresando el mismo día a Manta, llevando los siguientes pasajeros que eran los primeros que viajaban de esta ciudad: Manuel Pollo y Lugo, su hija Nieves Pollo, Pedro Ceballos, Jorge Lara, Pablo Cantos, también soy amigo de familia de Pedro Cantos, Alejandro Jacob Espinosa, Elías Navas, lo mismo, familia Vélez, Ceballos, y el ingeniero gerente era el señor William McDonald Pye.
como anécdota, yo conocí una de las descendientes de este importante ingeniero, ¿no? El ferrocarril no solamente trasladando autoferros y carga en los diferentes vagones. Otra foto en esta gran obra de ingeniería, al ingreso de Puerto Viejo, la estación Canuto Tren Manta Santana en el año 1928. Algo de la historia de los ferrocarriles. Bueno, aquí mucha gente deseosa de conocer y de trasladarse en el ferrocarril se tomaban fotos en la estación ferroviaria de Montecristi. La provincia de Manabí contaba con dos importantes líneas férreas que partían de sus principales puertos, muy importantes. La primera salía de Manta y atravesaba zonas algodoneras, comarcas cubiertas de ceibales que producía la rica y acreditada lana de ceiba, ascendía por el histórico Cerro de Hojas, donde tantos sectores arqueológicos han comprobado el descubrimiento del velo que cubría los pasados y más remotos tiempos de la vida manabita, pasando por Montecristi, la fábrica del sombrero fino de paja toquilla y la cuna del gran americano y apóstol de la democracia, el general Eloy Alfaro. La otra línea ferroviaria partía del bonito y limpio puerto de Bahía. ¿Por qué limpio puerto de Bahía? Bahía fue una de las primeras ciudades que tuvo un desarrollo en la parte de aguas lluvias y en la parte de aguas residuales. En ese entonces, el ingeniero francés, don Gastón Toret, de quien me aprecio ser amigo de su descendencia, hicieron las mejores obras de alcantarillado de Bahía. Solamente habría que retomarlas para que pueda todo ese desarrollo hidráulico no comprometer a importantes casas, ¿no? Del puerto manabita se traslada el cacao, asimismo penetraba en la comarca ganadera de Tosagua, donde las haciendas de ganado vacuno y caballar ponían la visión de movimiento y riqueza en el paisaje. Tosagua también con sus enormes cifras de algodón y lana de ceiba. Luego avanzaba hacia Calceta, centro del mercado de caucho y café, pequeña ciudad pintoresca y acogedora. Finalmente llegaba a Chone, población que fue el núcleo cacuetero más rico de Manabí y del Ecuador, siendo después una vasta y productiva hacienda ganadera. Las mejores carnes siempre se las sacó de Chone. Y algo anecdótico, hace muchos años, cuando comenzó mi desarrollo ferroviario, yo era muy joven en ese entonces, veía que a lo largo de la línea férrea de estas dos importantes poblaciones, los rieles se los usaban como puentes o se los usaban como postes de luz. Yo, por mi juventud, hablé con muchos de los funcionarios municipales y yo les dije, deberían sacarlas, deberían almacenarlas y con el tiempo hacer un pequeño museo ferroviario, ¿no? Habían filtros de agua, habrían carretas, muchas cosas que si en ese momento se hubiera entendido el tema histórico, se hubieran recuperado para mantener un buen museo ferroviario. Aquí un plano de los dos trazados ferroviarios en Manabí, tanto desde Bahía hacia Chone y desde Manta hasta Santana, ¿no? Algo anecdótico, el ferrocarril hacia Chone iba a conectar a la capital y el ferrocarril de Manta iba a conectar hacia Durán. Y en Durán, a su vez, se conectaba hacia el ferrocarril de la costa, se conectaba al ferrocarril de Guayaquil y se iba a conectar hacia el ferrocarril del Oro y Loja. Ay, se me quedó la máquina. Perdón, se me inhibió la máquina. Bueno, vamos a seguir avanzando en el tema hasta que póngase claro. Ya. El inicio de los ferrocarriles de Manabí, comenzando por el primer ferrocarril que fue Bahía Chone. Este ferrocarril fue liquidado finalmente por el decreto ley número 1010, promulgado en el registro oficial número 141 del 17 de octubre en el año 71. Y el ferrocarril Manta-Santana, este ferrocarril fue liquidado en el año 1946 en el gobierno de Velasco Ibarra por un ministro de ese entonces.
aquí están los anchos ferroviarios a nivel mundial. El que nosotros teníamos era aproximadamente el de 762 milímetros. Aquí son planos de los trazados ferroviarios que existieron en el Ecuador, incluyendo las proyecciones. Nosotros podemos ver aquí el ferrocarril de Bahía, el ferrocarril de Manta, como yo lo dije hace un momento. Uno se dirigía hacia la ciudad de Quito y el otro se dirigía hacia la ciudad de Orán, que este a su vez iba a conectar hacia el ferrocarril a la costa y iba a conectar hacia el sur, a los ferrocarriles de la provincia del Oro. Y aquí en la lámina derecha se observa cómo iban a ser enlazados todos los ferrocarriles y que iban a ser conectados a los puertos, ¿no? En el puerto de Esmeraldas, inicialmente considerado el Pailón, en San Lorenzo, al norte, luego al de Bahía, luego al de Manta, luego al de Salinas, Guayaquil y Puerto Bolívar. Ese desarrollo portuario, si nosotros lo hubiéramos sabido aprovechar, uniendo a estos dos importantes sistemas de transportación, hoy el Ecuador sería una potencia agrícola, ganadera e industrial. Este cuadro estadístico, un gran amigo que no tuvo descendencia, tuvo la gentileza de obsequiármelo, me dice, joven Jaime Páez, yo no quiero que este documento se pierda en manos y yo no quiero que quien lo adquiera lo mantenga oculto. Más bien quiero que lo dé a conocer a todo el mundo, ¿no? Para que sepan que para que sepan que el Ecuador fue una potencia ferroviaria. En el año 1931 nosotros teníamos aproximadamente 1.130 kilómetros de líneas férreas a nivel del Ecuador, sin contar los ferrocarriles de Ingenio y otros ferrocarriles. Si yo me voy al ferrocarril Manta-Santa Ana, me voy a dar cuenta que solamente en utilidades 3 ferrocarriles alcanzaron a tener una excelente utilidad. El de Guayaquil a Quito, el de Guayaquil a Salinas y el de Manta-Santa Ana. Indudablemente en esta época el ferrocarril de Bahía-Chone, que ya no tiene utilidades, en años anteriores sí tuvo excelentes utilidades, pero ya los gobiernos de ese entonces ya no prestaron la ayuda necesaria al desarrollo ferroviario. Repito lo que dije al inicio de mi charla, si hubiéramos mantenido el sistema férreo, lo hubiéramos modernizado, no solamente lo hubiéramos desarrollado para turismo y para carga, hoy en día el Ecuador fuera una potencia ferroviaria. Cabe destacar que en Latinoamérica el Ecuador tuvo el primer ferrocarril, ¿no? Fue traído por el general Juan Ilín Gorján cuando fue presidente Vicente Rocafuerte en su hacienda Chonana. Yo he tenido la suerte de llegar a ese punto, conocer y compartir con mucha gente. Termino con 3 frases de mi autoría. Mis pensamientos como ferroviario, historiador son: si el general Eloy Alfaro y Juan Montalvo vivieran, dirían al unísono, mi espada y mi pluma al servicio del ferrocarril. Mientras exista el ferrocarril, habrá honor, tradición y gloria para el Ecuador. Un ferrocarril puede transportar toda una carga o producción de un destino y trasladarla en igual proporción hacia otro sector. Aquí ustedes tienen la copia bautismal y de defunción, del general Eloy Alfaro. Esto queda con ustedes, manavitas. Esto queda con ustedes como un grato recuerdo, Y por último, mis sinceros agradecimientos a importantes e ilustres historiadores, como es doña Graciela Moreno, don Gustavo Hidalgo, don Jaime Ceño Saltos, don Omar Pacífico, don Alfredo Sierra. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias al ingeniero Jaime Páez por su importante exposición. Antes de dar paso a las preguntas, justamente para que vayamos pensando las preguntas que le vamos a hacer al ingeniero, vamos a dar paso a un pequeño video justamente en homenaje al general Eloy Alfaro, hoy 5 de junio, Día de la Revolución Liberal. ¿Eternidad? ¡Ja! Eso dicen de los héroes como yo. Pero pocas cosas pueden ser eternas. ¿Quieres ejemplos? Bueno, para mí eterno
Es el instante previo antes de probar la primera cucharada de una tonga de Rocafuerte. La sonrisa de una hermosa manabita por ver el mágico atardecer desde Los Frailes. O ese amor desmedido que sienten los artistas hacia la tierra y su cultura. Al final, esto no se extiende más allá de una muerte trágica o digna. Porque puedes ganar 100 batallas o perderlas todas. Lo que realmente importa es ese sentimiento que arde dentro de ti, con la fuerza de un ferrocarril. Sentimiento que nos permite decir con amor, alegría y orgullo: soy manabita. Esto es eterno. Esto es manabitismo. Listo, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con las preguntas para el ingeniero. Por favor, si alguien necesita hacer la pregunta, puede prender su micrófono y realizar la pregunta correspondiente al ingeniero. Aquí en el chat estamos viendo una pregunta, ingeniero, del señor Alberto Miranda. Dice, ¿conoce sobre el suceso del asalto al tren por soldados conchistas? Hija, si puede repetirme la pregunta, que perdón, que entró una llamada y tuve que... Sí, claro, sí, no se preocupe. Del señor Alberto Miranda, la pregunta es, ¿conoce sobre el suceso del asalto al tren por soldados conchistas? Anecdóticamente, yo desciendo de dos generales que lo acompañaron al general Alfaro, incluso uno Manaba y otro Esmeraldeño, que fueron las dos provincias que siempre lo acompañaron, y yo soy guayaquileño, o sea, esa es otra trilogía. Yo en un momento que estaba haciendo el recorrido en Manabí, me comentaron, no me dieron muchos datos, pero me pareció interesante, ¿no? Sé que los conchistas eran aliados del general Alfaro y querían recuperar unas armas, ¿no? Eso es lo que me acuerdo de esa época. Si el ilustre caballero nos los puede comentar, sería fantástico, ¿no? Listo, muy bien, ingeniero. Hay otra pregunta de Víctor Sabando que consulta qué pasó con la locomotora 10 y la 11. Bueno, muchas de estas locomotoras fueron trasladadas a Durán y muchas de estas locomotoras fueron vendidas o fueron a parar en fundiciones. Lamentablemente eso sucedió con este último gobierno también, donde coches, donde vagones, donde plataformas no supieron apreciar el desarrollo histórico, ¿no? Y eso realmente da mucha pena. Eso lo hubieran dejado para un parque, para un museo. Yo tuve la suerte de ser invitado en el año 2005 por el Banco Mundial a Chile, a Santiago, y ellos cómo restauraban, cómo cuidaban sus sistemas ferroviarios antiguos, incluso tenían hasta coches presidenciales, y cómo rescataban, o sea, ese espíritu bien interesante, ¿no? Aplicarlo aquí en el país es fácil, ellos están dispuestos a ayudar. Listo, ingeniero, una pregunta más. ¿Qué debemos hacer como manabitas para fortalecer la memoria histórica sobre el ferrocarril? Manabí, como les comenté, tienen una tradición ferroviaria que en muy pocos sectores del país la tienen, más aún que ustedes no tuvieron uno, tuvieron dos. Y probablemente hay un tercer ferrocarril que me están alimentando con cierta información. Ese ferrocarril fue enterrado incluso en las playas manabitas, ¿no? Por los alemanes, cuando vino la Guerra Mundial. Hacer foros sobre todas las personas que tuvieron relación con el desarrollo del ferrocarril, compartir documentos, fotos, instrumentos, y generar a los jóvenes en especial, ¿no? Yo con todo lo que tenga, créanlo que mi biblioteca está a las órdenes para Manabí. Espero en algún momento que podamos hacerlo en vivo y comentarle muchas anécdotas que son enriquecedoras.
Listo, la apreciación del señor Alberto Miranda, quien hizo la primera pregunta, dice, fue un asalto a caballo para tomarse el dinero que venía de Guayaquil para pagar sueldos a funcionarios públicos. Un asalto como en las películas del oeste. A lo que usted acotaba que quería conocer. Sí, no, es bueno escuchar y me parece interesante. Me parece interesante. Listo, ingeniero. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Agradecemos muchísimo su presencia, haber compartido con todos nosotros, las personas que se conectaron, sus conocimientos y recorrer esta importante historia del ferrocarril, pues que sin duda es una insignia para la provincia de Manabí. Kenny, buenas noches, perdón, quisiera intervenir. Buenas noches. Sí, claro. Bueno, primero que nada, a nombre del GAT Paján, del señor alcalde Natal Morán Ceballos, queremos felicitar, y de todo Paján, queremos felicitar a la prefectura de Manabí, a su principal, el economista Leonardo Orlando, compañero de lucha, por la iniciativa de este tipo de foros, ¿no? Después también a Jaime, perdón que te tutee, Jaime, felicitarte, una muy buena exposición. Y quisiera preguntarte, Jaime, has hecho referencia a través de toda la historia de que fuésemos, si hubiésemos conservado y desarrollado la línea férrea, fuésemos potencia ferroviaria. ¿Qué significaría en este momento potencia ferroviaria, Jaime, en tu apreciación? Por ejemplo, se sabe muy bien que desde Manta a Guayaquil la vía por vía normal es una importante vía de desarrollo comercial. El ferrocarril en este momento, hablando exclusivamente de dos puertos cercanos, Manta, Guayaquil, no hablar de todo el país todavía, sería productivo en el sentido de que transportar en este momento por ferrocarril sería más barato, más factible que por la vía normal. Bueno, muy buena pregunta, Chino, muy buena. Disculpa que te No, toqué, tranquilo, ¿no? Jaime, gracias. Te comento, nosotros podríamos haber sido una insignia en el desarrollo ferroviario, porque los mismos ecuatorianos comenzaron a reparar las locomotoras, los coches, los autoferros, entonces se nutrieron de la experiencia y pudieron desarrollar incluso ingeniería ferroviaria, ¿no? Y la pregunta importante que tú haces, yo hace muchos años presenté a un exministro de Transporte un proyecto para conectar el ferrocarril de Manta, perdón, el puerto de Manta con el puerto de Guayaquil. A él le gustó, lamentablemente él no supo desarrollar esa temática y yo le saqué los costos y las ventajas, sobre todo en el tema de desarrollo de carga, en el tema de accidentabilidad a lo largo de la vía férrea y sobre todo en la rapidez con lo que se lo podía hacer. Eso hubiera sido un dinamizador no solamente de la economía, sino de muchos otros sectores y créelo que es la primera ruta que yo diseñé. Anecdóticamente, este ministro, le dije, esta es la ruta inicial, estamos en telepatía, esa es la ruta inicial, Manta, Guayaquil, ¿no? Y bueno, gracias por tu pregunta y un abrazo, ¿no? Gracias. Listo, muy bien. Parece que aquí tenemos una última pregunta de Marta Chávez. Dice, ingeniero, tengo un pequeño documento que le haré llegar a su correo y es una breve relación documentada de los principales festejos que se realizaron en Quito. Bueno, ahí le van a hacer llegar algo a su correo, ingeniero. Hija, Kenny, quiero comentarles algo importante, ¿no? En el año 2007, 3 empresas internacionales estaban concursando para rehabilitar una locomotora a vapor aquí en Durán. Y el gerente general de ese entonces me llama y me dice, ingeniero Páez, me han dicho que usted puede hacerlo con 100 personal, el 100% de personal ecuatoriano. Le digo, sí. Sería un honor para un ecuatoriano rehabilitar la locomotora que va a ser llevada a Quito para cumplir los 100 años de la llegada del ferrocarril. Y eso fue el 25 de junio del año 2008. Y bueno, fue una tarea titánica porque incluso dentro de ese mismo gobierno mucha gente no quería que se dé este importante hecho. Contra viento y marea y en jornadas de 24 horas, incluso yo me tuve que quedar durmiendo ahí en la estación de Durán, pudimos rehabilitar esa locomotora y al siglo llegamos en la locomotora desde Chiriaco hacia Chimbacalle a celebrar los 100 años del ferrocarril. Ahí estuvieron los descendientes de Harman,
de algunas familias que estuvieron financiando el ferrocarril y bueno, fue algo fabuloso que yo lo llevaré en mi corazón toda la vida, porque realmente fue un trabajo con mucho sacrificio, ¿no? Y crea lo que me emociona decirlo eso. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos con su aporte y con su experiencia para alimentar los conocimientos también de quienes estuvimos aquí en este importante foro. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Listo. Ya para finalizar este evento y porque vimos que hubo un tema de la conexión, se va a volver a compartir el video para que ustedes lo puedan visualizar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. ¿Eternidad? ¡Ja! Eso dicen de los héroes como yo. Pero pocas cosas pueden ser eternas. ¿Quieres ejemplos? Bueno, para mí eternidad, ¡ja! Eso dicen de los héroes como yo. Ser eternas. ¿Quieres ejemplos? Bueno, para mí eterno es el instante previo antes de probar la primera cucharada de una tonga de Rocafuerte. La sonrisa de una hermosa manabita por ver el mágico atardecer desde Los Frailes. O ese amor desmedido que sienten los artistas hacia la tierra y su cultura. Al final, esto no se extiende más allá de una muerte trágica o digna. Porque puedes ganar 100 batallas o perderlas todas. Lo que realmente importa es ese sentimiento que arde dentro de ti, con la fuerza de un ferrocarril. Sentimiento que nos permite decir con amor, alegría y orgullo: soy Manabita. Esto es eterno. Esto es manabitismo. ¿Eternidad? ¡Ja! Eso dicen de los héroes como yo. Pero pocas cosas pueden ser eternas. ¿Quieres ejemplos? Para que se vea el video, el ingeniero Páez debe dejar de compartir pantalla, por favor. El ingeniero Páez debe finalizar su compartición de pantalla para poder observar el video y el host lo comparta. Lo que realmente importa es ese sentimiento. Perdón, ahí ya pueden compartir. Eternidad. ¡Ja! Ya pueden compartir ahí, me avisan por favor. Eternidad. No, ingeniero Páez, tiene que apagar, tiene que dejar de compartir usted. Eso dicen de los héroes como yo. Recording stopped. Ok, ahí sí, ingeniero, ya. Ya, disculpen. Pero pocas cosas pueden ser. ¿Eternidad? ¡Ja! Eso dicen de los héroes como yo. Pero pocas cosas pueden ser eternas. ¿Quieres ejemplos? Bueno,
Para mí eterno es el instante previo antes de probar la primera cucharada de una tonga de Rocafuerte. La sonrisa de una hermosa manabita por ver el mágico atardecer desde Los Frailes. O ese amor desmedido que sienten los artistas hacia la tierra y su cultura. Al final, esto no se extiende más allá de una muerte trágica o digna. Porque puedes ganar 100 batallas o perderlas todas. Lo que realmente importa es ese sentimiento que arde dentro de ti, con la fuerza de un ferrocarril. Sentimiento que nos permite decir con amor, alegría y orgullo: soy manabita. Esto es eterno. Esto es manabitismo. ¿Eternidad? ¡Ja! Eso dicen de los héroes como yo. Pero pocas cosas pueden ser eternas. ¿Quieres ejemplos? Bueno. Para mí eterno es el instante previo antes de probar la primera cucharada de una tonga de Rocafuerte. La sonrisa de una hermosa manabita por ver el mágico atardecer desde Los Frailes. O ese amor desmedido que sienten los artistas hacia la tierra y su cultura. Al final, esto no se extiende más allá de una muerte trágica o